Hola, mi nombre es Cielo Geraldine Alfaro Vargas. Soy alumna del cuarto año de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la nefrona distal. Bueno, aquí está mi correo por si acaso tienen alguna duda. Me pueden escribir sin problemas. Ok, entonces dentro de los objetivos tenemos conocer los segmentos tanto de la nefrona distal como del túbulo colector. Tenemos conocer y comprender los mecanismos de movimiento de cada ion en el túbulo distal, así como conocer y comprender los mecanismos del movimiento de cada ion y reabsorción de agua en el túbulo colector. Por último, conocer los procesos de equilibrio ácido-base. Ok, entonces, por el inicio vamos a poder observar que vamos a hablar acerca del túbulo contorneado distal, acerca del túbulo colector y un poco acerca del anion gap. Ok, entonces comencemos por lo que viene siendo el túbulo contorneado distal. Primero hablemos un poquito de las generalidades para poder hablar acerca del movimiento de los iones. Ok, entonces como pueden observar en la imagen de la derecha, en este caso el túbulo contorneado distal comienza después de la mácula densa. ¿Y cuál es su ubicación? Su ubicación se encuentra básicamente en la corteza. Es importante también saber que es impermeable al agua, por lo que contribuye a lo que viene siendo la dilución urinaria. Y bueno, ¿qué es lo que encontramos dentro de este túbulo contorneado distal? Vamos a encontrar dos tipos de células. Encontramos tanto la TCD1 o célula temprana y la TCD2 o célula tardía. Ustedes se preguntarán, ¿y entonces cuál es la diferencia entre una y la otra? Básicamente, como pueden observar en lo que viene siendo este cuadrito, la diferencia es que en la TCD2 se va a aumentar como el movimiento de un ion, que en este caso vendría siendo el movimiento del ion calcio. Ok, entonces continuamos con lo que vendría siendo ya hablar un poquito más de los movimientos de los iones. En este caso vamos a hablar acerca del ion sodio. Ok, entonces, en el ion sodio, bueno, primero es importante saber que contamos con un lado de lumen, que es donde va a llegar el volumen de la orina, y por otro lado la parte vasolateral. Ok, entonces, primero tenemos el TCD1. A nivel de la TCD1 o célula temprana, lo que vamos a encontrar es nuestro queridísimo cotransportador NSC. ¿Por qué le digo queridísimo? Es bastante importante tenerlo en cuenta porque es muy probable, es muy preguntado más que nada, ¿no? Y es bastante importante. Ok, entonces la NSC, como pueden observar, da permiso, digámosle así, de entrar a un sodio y a un cloro al mismo tiempo. Ok, entonces entra un sodio y un cloro. ¿Cuáles son sus cargas? El sodio tiene carga positiva y el cloro tiene carga negativa. Entonces, positivo, negativo, el voltaje terminaría siendo cero. También es importante saber que este cotransportador NSC es inhibido por lo que vendría siendo la tiacida. Ok, entonces ya teniendo en cuenta la parte del lumen, la TCD1, pasaríamos a la TCD2. La TCD2 también vamos a encontrar lo que viene siendo este cotransportador NSC, pero aquí se le agrega lo que viene siendo el canal ENaC. El canal ENaC, o también conocido como los canales epiteliales de sodio. Como tal dice su nombre, vamos a encontrar sodio pasando a través de este canal. Ok, entonces, en este punto, si hablamos del voltaje, ¿qué es lo que pasa? Ok, en la TCD2 tenemos también un NSC que pasa una carga positiva con una carga negativa, entonces voltaje cero. Sin embargo, vemos que se le suma el ENaC. ¿Y qué es lo que, o sea, es el sodio? Es una carga positiva. Entonces, al aumentar lo que viene siendo la reabsorción de una carga positiva, ¿qué es lo que va a pasar en el voltaje? El voltaje va a volverse negativo o electronegativo. Y digamos que a esta parte de todo el volumen que llega, vamos a encontrar lo que viene siendo el ion cloro. Y yo sé que esta diapositiva habla acerca del movimiento del ion de sodio, pero quizás es más fácil como que entenderlo en esta parte. Entonces, a esta parte de la TCD2 llega lo que viene siendo el cloro. Y el cloro, como se encuentra en un lugar electronegativo, lo que quiere hacer es pasar a un lugar electropositivo. En este caso, el lugar electronegativo es el lumen y el lugar electropositivo es la parte vasolateral. Y entonces, ¿cómo va a llegar el cloro de este lado a este lado? Básicamente va a llegar de una manera paracelular. Es decir, en este caso, nos vamos a encontrar con una claudina 7 que va a ayudar al paso del cloro hacia la parte vasolateral. Ok, entonces ya sabemos acerca del lumen y en el caso de la parte vasolateral, ¿qué es lo que vamos a encontrar para que nos ayude acerca de la reabsorción del sodio? Vamos a encontrar lo que vendría siendo la sodio-potasio ATPasa. Ok, entonces continuamos con lo que viene siendo este movimiento de ion cloro. Como ya dije, encontramos en la TCD1 lo que viene siendo el queridísimo cotransportador NSC. Nos ayuda a pasar cloro y sodio. En cuanto al TC2, ya mencioné también que nos encontramos nuevamente al NSC, pero también pasamos lo que viene siendo el cloro a través de la claudina 7 hacia el lado vasolateral debido al voltaje electronegativo que encontramos a partir de la TCD2. Lo que cambia en este caso, a diferencia de la anterior diapositiva, es que en el lado vasolateral, para la reabsorción de este cloro, vamos a tener, digamos, un cotransportador y un canal diferente. En este caso, el canal que solo va a permitirnos el paso de cloro va a ser la CLCKB o Bartina.
Como pueden observar, solo permite lo que viene siendo el movimiento de lo que vendría siendo el cloro. Ok, entonces luego de esto tenemos lo que viene siendo la KCC4. Como dice su nombre, KCC4 nos permite pasar, perdón, pasar el potasio y asimismo nos permite pasar un cloro. ¿Ok? Entonces, es importante también saber, por eso lo puse de rojo, que estos, o sea, que estos dos están en función de lo que vendría siendo la NSC, el cotransportador NSC de la parte del lumen. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, a mayor volumen que llega por el lumen, entonces, lo que va a pasar es que va a haber una mayor reabsorción del sodio y del cloro por este NSC. Entonces, si hay mayor función de este NSC, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una mayor función de la KCC y de la CLC-KB o Bartina. Es decir, va a haber una mayor reabsorción de tanto el cloro como del potasio, en este caso de la KCC, y del cloro en el caso de la Bartina, ¿no? Tanto en las TCD1, en la TCD1 como en la TCD2. También es importante, tipo, tener en cuenta que el voltaje de la membrana vasolateral se mantiene en equilibrio. ¿Por qué? Pues básicamente gracias al uso de lo que vendría siendo el sodio-potasio te pasa y de lo que ya veríamos en la siguiente diapositiva, pero lo que vendría siendo el canal KIR 4.1 o KIR 5.1, que nos permite básicamente estar como en este equilibrio, ¿no? Ok, entonces pasando a lo que vendría siendo el movimiento del ion potasio, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ok, primero hay que tener en cuenta que tanto en la TCD1 como en la TCD2 encontramos lo que viene siendo este canal ROMK y este canal BK. Ya, pero ¿qué es lo que diferencia? A ver, algo también importante es que el ROMK está regulado por la aldosterona y la secreción aumenta si es que el ENaC aumenta en cuanto a su función, ¿no? De la reabsorción de sodio. Ok, entonces, por ejemplo, aquí lo que vamos a ver es, digamos, un fluido o un volumen disminuido, ¿no? Entonces, también lo van a ver la diferencia en el tamaño de lo que viene siendo la flechita, porque aquí está más gordita y aquí está más delgada, pero ok, ya. Llega menos flujo hacia acá, hacia el lumen. Entonces, lo que va a pasar es que básicamente va a haber muy poca reabsorción de sodio y por ende también va a haber muy poca tipo secreción de potasio, o sea, porque no va a haber dentro de la célula muchos, digámoslo así, cargas positivas que vendrían siendo del sodio, ¿no? Pero a diferencia de esto, ¿qué es lo que pasaría ante un volumen elevado que llega al lumen? Entonces, es importante saber quizás en esta parte que, digamos, si llega un mayor volumen por el lumen, valga la redundancia, ¿qué es lo que pasaría? A un mayor volumen es muy probablemente que también haya bastante sodio. Esto debido a que recuerden que el sodio está muy acompañado de lo que viene siendo el agua, ¿no? Entonces lleva mucha agua con sodio. Entonces, muy probablemente el ENaC, en este caso, esté funcionando como que en mayor cantidad. Justamente por eso van a ver como la diferencia entre este grosor y este grosor. Entonces, el ENaC está funcionando más y más y más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente, en tus células va a haber una mayor cantidad de cargas positivas. Y de nuevo, entonces, a mayor cargas positivas dentro de tus células, ¿qué es lo que va a decir tu célula? ¿Sabes qué? Ya tenemos mucha carga positiva. Vamos a botar de lo que nos sobre. ¿Y qué es lo que nos sobra por lo general, por así decirlo, dentro de la célula? Es el potasio, porque digamos lo que en la célula siempre vamos a encontrar potasio en mayor cantidad. Entonces, es cuando se abre el ROMK y el BK y comienzan a salir, a salir, a salir. Ok, también es importante saber en este caso que el ROMK es muy predominante, o sea, como que la primera opción a abrirse es el ROMK, es el canal ROMK. Sin embargo, el BK como que se llega a abrir siempre y cuando haya un exceso, pero así como mucho, mucho, digamos, potasio dentro de la célula. Ok, entonces ya teniéndose en cuenta, quería como que hablarles acerca del Win 4, por eso puse como que un datito extra, porque me parece bastante importante. Ok, primero vamos a hablar un poquito de las generalidades, que son como estos dos cuadritos que están acá, para después hablar acerca de la estimulación de su activación, ¿no? Ok, entonces comencemos con la parte del Win 4. El Win 4, sus funciones son la activación del NSC y la claudina 7. Entonces, si activamos NSC, ¿qué va a pasar? Va a haber una reabsorción de sodio y cloro. Y si activamos lo que viene siendo la claudina 7, ¿qué es lo que va a pasar? Como ya mencioné en anteriores diapositivas, va a haber una reabsorción de cloro. Entonces, esto en cuanto a la función del Win 4. Pero también es importante saber que va a haber algo que regule el Win 4. Es casi imposible que el Win 4 esté funcionando todo el tiempo. Siempre hay algo que tenga que regularlo. Y en este caso vamos a contar con el que viene siendo el complejo KLHL3 Col3, que es este de aquí básicamente, ¿no? Que va a ubiquitinizar, perdón, el Win 4 o regular, o en otras palabras, va a inhibir su función, ¿no? Entonces, a ver, ya sabiendo toda esta parte como que general, vamos a hablar acerca de la estimulación de su actividad, o sea, de la actividad de Win 4. Una de las estimulaciones en este caso va a ser tanto como la angiotensina 2 como el calcio. En este caso, como se puede observar, tenemos el calcio unido a su receptor, o sea, el KCR, y por otro lado tenemos la angiotensina 2 unido al receptor de la angiotensina 1.
Entonces, en este caso, lo que va a pasar es que van a, digamos, o sea, ya unidos todo esto, vamos a producir lo que viene siendo la proteína quinasa C, ¿verdad? Entonces, como se puede observar, la proteína quinasa C hace dos cosas. Primero, comencemos con la parte del Win4, ¿ok? Entonces, en este caso, la proteína quinasa C lo que va a hacer es fosforilar el Win4. Y si fosforilamos el Win4, lo que va a hacer, el Win4 va a ser fosforilar el SPAC OSR1. Y si llegamos a fosforilar este SPAC OSR1, ¿qué es lo que va a pasar? Pues básicamente va a fosforilar lo que viene siendo este cotransportador NSC. Es decir, va a haber una reabsorción del sodio y del cloro. Por otro lado, como dije, son dos funciones que va a tener esta proteína quinasa C. En este caso también va a funcionar sobre el complejo KLHL3 CUL3, pero a diferencia del Win4 que lo fosforilaba y permitía seguir con su funcionamiento, digamos, al fosforilizar lo que viene siendo este complejo, va a inhibir su funcionamiento, o sea, no va a permitir que funcione sobre el Win4 y le impida reabsorber más sodio y cloro a través de la NSC. Ok, espero que haya quedado en claro. Igual cualquier cosa me pueden mandar un mensaje sin problema. Ok, entonces ya sabiendo acerca de esta estimulación, pasamos por otra estimulación, que viene siendo la hipocalemia bueno, la hipocalemia y la hipocloremia. Entonces, comencemos con la hipocalemia. ¿Qué es lo que pasa en una hipocalemia? Básicamente en la parte vasolateral vamos a tener muy, pero muy poco potasio. Entonces, si tenemos poco potasio, ¿qué es lo que queremos? Potasio, efectivamente. Entonces, básicamente recordando anteriores diapositivas, ¿qué es lo que dije? En el lado vasolateral tenemos como este canal Kirk 4.1 o Kirk 5.1 que nos ayuda, bueno, que es un canal de potasio, que básicamente solo va a pasar potasio, potasio, potasio. Entonces, se van a abrir para pasar todo este potasio que queramos dentro de la sangre. Y va a llegar un momento donde, pues básicamente toda tu membrana del vasolateral va a estar positiva. ¿Por qué? Porque el potasio tiene carga positiva. Entonces va a ser una membrana hiperpolarizada. Y si está hiperpolarizada, ¿qué es lo que vamos a querer? Vamos a querer despolarizarla, porque es imposible que esté todo el tiempo tan positiva. Entonces, a este punto, ¿qué es lo que vamos a querer? Pues básicamente, como dije, vamos a querer cargas negativas. Y o vaya, recordemos que tenemos un canal de cloro, en este caso, que es la Bartina, que es o conocida como la CLCKB, que básicamente nos va a ayudar, o sea, como que se va a abrir y va a permitir todo este paso del cloro, del cloro, del cloro, hasta que básicamente va a llegar esta célula va a estar como en un estado de hipocloremia, perdón, si podríamos decirlo. Este estado de hipocloremia lo que va a hacer es que va a hacer que, digamos, va a actuar sobre el Win4. El Win4 lo que va a hacer es básicamente ayudar en la fosforilación del SPAC OSR1, asimismo a un mayor funcionamiento del NSC, o sea, a una mayor absorción del sodio y cloro. ¿Por qué? Porque estábamos en un estado de hipocloremia, ¿no? Entonces, eso, básicamente, espero que se haya entendido. Entonces, podemos continuar con lo que vendría siendo el movimiento de iones calcio. Ok, antes de pasar con esto de acá, es importante saber que el calcio, en este caso, va a pasar por la parte del lumen. ¿Pero por qué? Debido a que tenemos digamos, un canal llamado TRPV5 que nos va a permitir esta entrada del calcio. Entonces, a la entrada del calcio, el calcio no va a estar solo. El calcio inmediatamente se va a tener que unir a la calvinina. Y usted se preguntará, ¿y por qué el calcio no puede estar solo? Porque es necesario que se una a esta calvinina. Porque digamos que el calcio estando solo tiene efectos tóxicos altos. Entonces, por ende, es muy recomendable, digámoslo así, que se una a la calvinina. Ok, entonces ya como que uniéndose a la calvinina le ayuda a que se transporte hacia la otra parte, digamos, vasolateral. Y en esta parte vasolateral tenemos la función de un contratransportador, que es la NCX, que básicamente o sea, nos ayuda a reabsorber un calcio y por ende como que eliminamos o secretamos lo que vendría siendo un sodio. Por otro lado, tenemos calcio te pasa, que nos ayuda básicamente a pasar todo lo que viene siendo calcio, ¿no? Ok, entonces ya teniendo todo esto en cuenta, vamos a pasar a hablar acerca un poquito de esto. Ok, primero hablemos acerca de la PTH o la hormona paratiroidea. Por eso he puesto esta imagen de acá de la derecha. Entonces, en la parte vasolateral contamos con un receptor de la hormona paratiroidea a la cual se le va a unir. Entonces, al unirse, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente va a llegar un punto donde vamos a producir adenilciclasa y una PLC. Entonces, al producir esto, ¿qué es lo que va a pasar con los dos? Estos dos van a, digamos, actuar juntos, a ayudarse, a como que motivar a la función de la TRPV5, ¿no? O sea, como que va a ayudar que aumente su función y va a aumentar lo que viene siendo esta reabsorción de calcio. ¿Por qué? Porque básicamente la PTH, ¿qué es lo que hace?
lo que requiere es de calcio. Entonces, básicamente su función va a ser reabsorción de calcio. Ok, entonces luego por otro lado tenemos el calcitriol o también conocido como vitamina D. El calcitriol, ¿qué es lo que hace? Básicamente el calcitriol lo que hace es, o sea, como que, digamos lo que actúa sobre la calvinina, ¿no? O sea, como que ayuda a aumentar su función, a que, o sea, a que no desaparezca, si se podría decir, de la célula, y que nos ayuda el paso de todo esto desde el lumen hasta la parte vasolateral, de lo que vendría siendo el calcio. Ok, entonces prosigamos con la parte de lo que vendría siendo el movimiento de iones del magnesio. Ok, para esto es importante tener en cuenta que en la parte del lumen contamos con lo que viene siendo este canal del magnesio llamado TRPM6. Ok, entonces solo hay este canal, digamos, en la parte del lumen, no hay ningún otro. A diferencia de, por ejemplo, que en la parte vasolateral realmente no conocemos de algún canal, cotransportador, contratransportador que nos ayude al pasaje del magnesio hacia la parte de la sangre. Sin embargo, sí se ha comprobado que el magnesio llega, básicamente llega a la parte vasolateral, ¿no? Entonces, aparte de esto, ya, o sea, ya entendido todo este paso del magnesio, es importante saber que la TRPM6 está como de la mano con el factor de crecimiento epidermal. ¿Esto qué significa? A mayor factor de crecimiento epidermal, va a haber una mayor función de la TRPM6, por ende, mayor absorción de magnesio. Ok, otra cosa bastante importante que tienen que llevarse en cuenta es que el magnesio evita que el potasio salga rápido y fácilmente por el ROMK. ¿Esto qué quiere decir? O sea, básicamente como pueden observar, se une el ROMK y evita que salga tanto potasio. Entonces, supongamos que entramos en un estado de ay, perdón, salió gallo, una hipomagnesemia. Tenemos muy poco magnesio. Lo que va a pasar es que va a salir, o sea, vamos a secretar potasio, pero por montón, incluso llegar a un punto donde probablemente llegamos a una hipopotasemia. Ok, entonces, ya yendo a la última parte del túbulo contorneado distal, es cuando nos preguntamos, quizás un poquito yendo más al lado clínico, ¿qué pasa en pacientes que consumen tiazida? Es decir, un diurético. ¿Y a quiénes se le da tiazida? Ustedes se preguntarán. Bueno, esta tiazida se le da quizás a personas que tienen hipertensión arterial o que quizás llegan con una insuficiencia cardíaca o con una enfermedad renal crónica. Entonces, se le da esta tiazida. ¿Y qué hace la tiazida? Como ya hemos estado observando en anteriores diapositivas, lo que va a inhibir es el NSC. Entonces, vamos a inhibir lo que viene siendo la reabsorción de sodio y cloro. Por ende, vamos a excretar más sodio y cloro, como pueden observar acá. Sin embargo, tu célula, ¿qué es lo que va a querer? Va a querer sodio, va a decir, ¿sabes qué? Dame sodio, ¿no? O sea, como que no puedo estar sin sodio. ¿Y cuál es la única manera de que tu célula a este punto tenga sodio? Es a partir de este contratransportador sodio-calcio. Por ende, como que tu célula va a reabsorber sodio, pero va a secretar lo que vendría siendo calcio. Digo, perdón, va a reabsorber lo que viene siendo calcio, o sea, va a excretar, perdón, sodio y va a reabsorber calcio. Por otro lado, también tenemos lo que viene siendo que a partir de cierta hipovolemia, se podría decir, se pierde potasio por hipovolemia, por ende se activa lo que viene siendo la aldosterona. Entonces, al activar la aldosterona, lo que va a hacer esta aldosterona va a ser como activar esta sodio-potasio te pasa, ¿qué es lo que va a hacer? Básicamente, como se puede ver acá, va a reabsorber sodio porque no, tu célula te está pidiendo sodio, va a decir, o sea, va a decir, ¿sabes qué? Dame sodio, o sea, encontrar la manera de darme sodio sin importar lo que estemos perdiendo. Entonces, vamos a estar perdiendo incluso mucho más potasio y potasio, vamos a excretar potasio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a excretar en sí? Vamos a excretar cloro, sodio y potasio. Por otro lado, vamos a reabsorber un montón de calcio. Sin embargo, o sea, algo que se pudo encontrar, realmente no al 100%, pero es muy probable que esta tiacida también funcione sobre lo que viene siendo la TRPM6, que, como ya dije la anterior vez, es parte de lo que viene siendo el canal del magnesio, y como que lo inhibe. Entonces, es muy probable que al final de cuentas, o sea, al tomar esta tiacida también haya una excreción de magnesio. Ok, entonces ya podemos pasar a lo que viene siendo el túbulo colector. Vamos a hablar un poquito acerca de las generalidades de ese túbulo colector. ¿Cuál es su ubicación? Lo encontramos tanto en la corteza y en la médula renal. Tenemos dos tipos de células. Vamos a encontrar tanto la célula principal como la célula intercalada, pero esta célula intercalada como que también se va a dividir en dos, célula tipo A y célula tipo B. Dentro de la célula principal vamos a tener la reabsorción de sodio, la secreción de potasio e incluso la reabsorción del agua. En cuanto a la célula intercalada tipo A, vamos a encontrar lo que viene siendo la reabsorción de bicarbonato y la secreción de lo que vendría siendo hidrogeniones ay, perdón, hidrogeniones y amonio. Por otro lado, tenemos que en la célula intercalada tipo B vamos a encontrar la secreción de lo que vendría siendo el bicarbonato.
Ok, entonces, pasando ya un poquito más como a ver algo también general acerca de la célula principal, se puede observar que, por ejemplo, aquí vamos a secretar potasio, vamos a reabsorber lo que vendría siendo el sodio, y este sodio, digamos, esta bomba sodio-potasio te pasa, va a estar como estimulada por lo que vendría siendo la aldosterona. También hay una reabsorción de cloro, y asimismo, como pueden observar, hay una reabsorción de agua a partir de lo que vendría siendo la ADH. Ok, entonces ya teniendo todo eso en cuenta, tenemos el efecto del ADH sobre esta célula principal. ¿Cuáles son sus efectos de este ADH? Tenemos que uno es la expresión de la acuaporina 2 en la parte del lumen. Tenemos que hay un mayor funcionamiento del ENaC y hay un mayor funcionamiento del NSC. Y ustedes se preguntarán, y bueno, ¿por qué queremos que el ENaC, o sea, este canal del ENaC y este NSC cotransportador funcionen más? O sea, porque o sea, no tiene sentido. En este caso, el ADH, ¿qué es lo que pide? O sea, el ADH te pide más agua y agua y agua. Entonces, de por sí, la expresión de la acuaporina, ¿qué es lo que hace una acuaporina? Básicamente, ayuda a reabsorber agua. Por otro lado, el ENaC, ¿qué es lo que hace? Te ayuda a reabsorber sodio. Y de nuevo, creo que ya lo mencioné con anterioridad, pero ¿qué es lo que va con sodio siempre acompañado? Es el agua, básicamente. Entonces, a mayor reabsorción de sodio, también va a haber mayor reabsorción de agua, y también de la misma manera en la NSC. A mayor reabsorción de sodio y cloro, pues básicamente gracias al sodio, va a haber una mayor reabsorción del agua. Entonces el ADH está feliz. Entonces ya, tenemos este ADH o hormona vasopresina que llega a su receptor, que llega hasta un AMPS cíclico, encontramos la proteína quinasa A, que básicamente nos ayuda a la producción de toda esta acuaporina 2. ¿Ok? Entonces, por otro lado, también es importante saber que en la parte vasolateral contamos con dos acuaporinas también. Contamos con la acuaporina 3 y con la acuaporina 4, que nos ayuda a la reabsorción vasolateral. ¿Ok? También, y no es menos importante, decir el hecho de que hay ciertas hormonas que inhiben esta parte de la producción de la acuaporina 2, como por ejemplo la bradiquinina, la adenosina, la norepinefrina, la prostaglandina E2, etcétera, etcétera. Ok, entonces luego ya podemos contar con lo que viene siendo el movimiento del ion potasio dentro de la célula principal. Es aquí cuando, o sea, pregúntense, ¿no? ¿Qué factores promueven la secreción de potasio? Básicamente aquí están las respuestas. Tenemos el flujo tubular, tenemos el potasio en dieta o la entrega de sodio. Por otro lado, tenemos la aldosterona y el ADH, tanto como la alcalosis. Comencemos con la parte sencilla, si se podría decir, de todos estos. Tenemos el flujo tubular. Ok, entonces, esto quiere decir que a mayor flujo o agua en orina, que de nuevo, acompañado de agua está el sodio, es decir, que el sodio también está en gran cantidad en la orina, como que se estimulan todos estos cilios de la célula, ¿no? Al estimularse, ¿qué es lo que va a pasar? Se estimula también lo que viene siendo este sodio, potasio, te pasa, y por ende también como que va a haber esta salida de potasio a partir del, muy probablemente el ROMK y lo que vendría siendo el BK. Entonces, yendo también para lo que vendría siendo uno de los factores que promueven esta secreción de potasio, que es la segunda, el potasio en dieta. Ok, entonces decidí poner estas imágenes, quizás que tienen un poquito de mis apuntes, espero no les incomode, pero ok, entonces tenemos una dieta baja en potasio y una dieta alta en potasio. Una dieta baja en potasio, ¿qué es lo que va a pasar? Ok, básicamente una dieta baja en potasio, ¿qué es lo que va a pasar en tus células? Probablemente tus células tengan muy poca carga positiva. Entonces, al tener muy poca carga positiva, van a decir, ¿sabes qué? Dame cargas positivas. ¿Y cuál es la manera más factible, se podría decir, y rápida, que te dé digamos, cargas positivas? Va a ser como que activando lo que vendría siendo primero la NSC, ese cotransportador. Entonces, va a aumentar la proporción del sodio, del sodio, del sodio, del sodio, y como que va a llegar a un punto donde pues poco sodio va llegando a lo que vendría siendo a la parte del túbulo colector. Entonces, si llega poco sodio, ¿qué es lo que va a pasar? Pues básicamente, si llega poco sodio, funciona muy poco lo que vendría siendo este NAC. Entonces, si funciona muy poco lo que vendría siendo este NAC, va a haber muy poca diferencia de gradientes dentro de lo que vendría siendo básicamente afuera como adentro. Por ende, si es que hay poco gradiente, digámoslo así, o sea, como que hay muy poca carga positiva y está dentro de lo que vendría siendo la célula, entonces, ¿qué es lo que pasaría? Básicamente tu célula no te va a decir, bota lo que nos falta. O sea, no te va a decir como que bota cargas positivas, ¿no? No te va a decir eso, ¿por qué? Porque les falta cargas positivas. Lo que ellos quieren es cargas positivas. Entonces, no va a botar sus potasios. O sea, como que, o sea, sí llega a abrirse, pero no del todo realmente. Por otro lado, yendo a lo que vendría siendo una alta, digámoslo, ay, perdón, una dieta alta en potasio, lo que va a pasar es que al estar en una dieta alta en potasio, muy probablemente tu célula tenga cargas positivas como que en gran cantidad.
Por ende, o va a disminuir o sea, del uso, se podría decir, de lo que vendría siendo el NSC, o incluso se va a llegar a inhibir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es muy probablemente que llegue mucho, pero mucho sodio a lo que vendría siendo el túbulo contorneado. Digo, el túbulo colector, perdón. Al llegar mucho sodio, ¿qué es lo que va a decir como que el ENaC, o sea, digamos el canal de sodio que va a estar ahí? Oye, ¿sabes qué? Tenemos mucho sodio, hay que reabsorberlo. Entonces, al momento de descensar como esta cantidad de sodio, va a haber como una sobreactividad de este ENaC. Entonces va a reabsorber un montón de sodio y sodio y sodio. Entonces va a llegar a haber muchas cargas positivas. Al tener todas estas cargas positivas, ¿qué es lo que va a decir? ¿Sabes qué? Nos sobran cargas positivas. Podemos eliminar otras cargas positivas, porque tampoco, o sea, la célula tampoco tiene la idea de, ¿sabes qué? Vamos a positivarnos mucho. No sé si me dejo entender, pero ok, entonces la célula no quiere tantas cargas positivas tampoco. Entonces como que decide eliminarlo por lo que vendría siendo el ROMK y la BK. Por ende, como que hay mucha más secreción de potasio. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que podríamos sacar a partir de de esta diapositiva? Ok, espero que se pueda entender, pero o sea, a baja dieta va a haber menor secreción de potasio y a una mayor dieta va a haber mayor secreción de potasio. Ok, continuando con lo que viene siendo dentro de los factores de secreción de potasio, encontramos la aldosterona. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? Básicamente encontré este dibujito que nos ayuda como que a entender que va a actuar de manera positiva sobre el ENaC, es decir, a la reabsorción de sodio, y sobre el ROMK, que viene siendo la excreción de potasio. Asimismo, en la parte vasolateral va a actuar sobre lo que viene siendo el sodio-potasio ATPasa. ¿Ok? Entonces, también es importante tener en cuenta que, ok, reabsorbe sodio, bota potasio o secreta potasio. Este ronca es inhibido por por angiotensina 2, perdón. Ok, entonces es bastante importante para la siguiente diapositiva. ¿Ah? Ok, entonces, ya pasando a la siguiente diapositiva, vamos a hablar acerca de esta paradoja de la aldosterona. ¿Y por qué paradoja? Básicamente porque va a funcionar de dos maneras diferentes dependiendo del estado que se encuentra en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si entramos en un estado de hipovolemia, sea por alguna hemorragia o algo así, ¿qué es lo que va a pasar? Van a estimularse lo que viene siendo el sistema renina-angiotensina. ¿Y qué es lo que pasa en todo caso? Ok, entonces esta renina-angiotensina incluso va a soltar lo que viene siendo esta aldosterona, ¿no? Pero recuerden, tengan muy en cuenta que lo que yo dije es que la ronca va a ser inhibida por angiotensina 2. Ay, perdón, ya, angiotensina 2. Entonces, básicamente lo que van a ver acá es que efectivamente esta angiotensina 2 va a inhibir lo que viene siendo este ronca. Por otro lado, la aldosterona va a activar o va a como estimular más lo que viene siendo el ENaC. Y asimismo, esta angiotensina 2 va a ayudar a lo que viene siendo la estimulación del NSC. Ya. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a pasar en todo caso? Si ya, o sea, básicamente intentamos eliminar lo que viene siendo el funcionamiento del ROMK, va a haber poca secreción de potasio y va a haber una mayor reabsorción de sodio. Por otro lado, ¿qué pasa en un estado de hipercalemia? En un estado de hipercalemia no vamos a tipo, utilizar lo que viene siendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sino lo que va a pasar es que tu cuerpo directamente va a decir, ¿sabes qué? Estamos en un estado de hipercalemia, vamos a necesitar la estimulación directa de la aldosterona. Entonces, no va a haber una angiotensina 2 que te diga, ¿sabes qué? Vamos a eliminar el ROMK, si no va a haber una aldosterona que te diga, no, ¿sabes qué? Vamos a necesitar al ROMK y vamos a necesitar al sodio. Entonces, digo, perdón, al ENaC. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una mayor reabsorción de sodio y vamos a secretar mayor cantidad de potasio. Por ende, o sea, también quieres agregar en esta diapositiva que a una menor angiotensina 2, lo que va a pasar es que quizás va a haber una menor función de lo que viene siendo la NSC. Pero ok, ya, teniendo toda esta hipercalemia en cuenta con la aldosterona y la función del ENaC y el ROMK, vamos a tener en un estado de hipercalemia más secreción de potasio y más reabsorción de sodio. Entonces, esto también me parece bastante importante tenerlo en cuenta, porque es más que nada algo clínico. ¿Ok? Entonces, tenemos que en este caso la sodio-potasio te pasa, está, digamos, estimulada de manera positiva por la insulina, tanto como por las catecolaminas, pero con los receptores beta, como se puede observar acá. A diferencia de que hay catecolaminas que, digamos, afectan en lo que vendría siendo el receptor alfa, entonces, en este caso, la receptora alfa lo que hace es inhibir lo que viene siendo este sodio-potasio te pasa. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, ¿qué es lo que va? O sea, ¿por qué yo digo que lo vamos a necesitar en una función clínica? Por ejemplo, te llega un paciente con lo que viene siendo una cetocidosis diabética con hipopotasemia. Digamos, tú lo primero que piensas que ¿sabes qué? O sea, perdón, es una cetoacidosis diabética, vamos a darle insulina. Si tú le das insulina, ¿qué es lo que pasa? La insulina va a, básicamente, estimular lo que viene siendo este sodio-potasio te pasa. Entonces, de la parte vasolateral, vamos a sacar más potasio, pero
¿Qué pasa? Este paciente llegó con hipopotasemia. Entonces, si ya tenía poco potasio, ¿por qué le estamos sacando más potasio? ¿Esto no es contraproducente? Claramente es contraproducente. Entonces, por ende, es bastante importante, de hecho, que un paciente cuando te llega como que digamos, a emergencias, por así decirlo, a clínica, hospital, es primero ver sus electrolitos, porque, o sea, no le vas a dar primero insulina, porque evidentemente no es, o sea, no es como la respuesta correcta. Lo primero que se tendría que hacer acá es reponer el potasio y ya luego recién poder darle la insulina, básicamente, ¿no? Ok, entonces luego ya seguimos con lo que viene siendo estas células intercaladas. Tenemos, como dije, la célula intercalada tipo A y la célula intercalada tipo B, aunque se nos va a unir la célula intercalada no A, no B. ¿Ok? Entonces, la tipo A, en este caso, responde a lo que vendría siendo la acidosis. Y si responde a acidosis, ¿qué significaría esto? Que nosotros requerimos de reabsorción de bicarbonato y una secreción de estos hidrogeniones, tanto como el amonio. Ok, entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que pasa en un estado de acidosis? Tu cuerpo va a reabsorber, o sea, bueno, esta parte del túbulo colector va a reabsorber el CO2. Este CO2, junto al agua, va a pasar a ser, digamos, bicarbonato junto a hidrogenión. Entonces, de nuevo, estamos en un estado de acidosis. No queremos hidrogeniones, por el contrario, queremos bicarbonatos, o sea, queremos bases. Entonces, vamos a reabsorber lo que viene siendo este bicarbonato. Y gracias a Dios, tenemos lo que viene siendo este contratransportador AE1 que nos ayuda a pasar bicarbonato, o sea, reabsorber bicarbonato y a secretar o excretar lo que viene siendo el cloro. Por otro lado, tenemos lo que viene siendo este hidrogenión, que de nuevo estamos en acidosis, no lo queremos. Por ende, ¿qué es lo que queremos? Secretarlo, eliminarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener este hidrogenión potasio ATPasa y tenemos este hidrogenión ATPasa que nos va a permitir como que eliminar, secretar todos estos hidrogeniones. Lo mismo va a pasar con este NH3 y este NH4. O sea, de diferentes maneras como que van a ingresar, o sea, hay unos canales para NH3 y, o sea, digamos que con este sodio-potasio te pasa, como pueden observar aquí, este NH4 va a ingresar en lugar de lo que vendría, o sea, en lugar de lo que vendría siendo el potasio, o sea, como que ya va a pasar el sodio, digo, perdón, NH4 va a pasar como que dentro de la célula y el sodio va a pasar afuera, ¿no? Como pueden observar aquí. Entonces, lo que va a pasar acá es que este NH4 va a dividirse en NH3 y hidrogeniones. Y pues básicamente, también como dije, ya pasó el NH3 a través de sus canales. Y esto, pues, de nuevo, no queremos acidez dentro de nosotros, no queremos ningún tipo de ácido. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Eliminarlos. Entonces, ¿cómo lo vamos a eliminar? El NH3 se va a eliminar por el RHCG y el hidrogenión se va a eliminar por el HATPasa. Okay, o el hidrogenión ATPasa. Entonces, ya. Continuando con lo que vendría siendo las células intercaladas tipo B, qué es lo que va a pasar, ¿no? En este caso, los tipo B responden frente a alcalosis, es decir, secretan lo que vendría siendo bicarbonatos. ¿Por qué? Porque en una alcalosis tenemos bastantes bases dentro de nosotros, entonces lo que menos queremos es retener bases. De hecho, lo que queremos reabsorber es hidrogeniones. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Bastante similar. Tu cuerpo, o sea, bueno, la célula intercalada tipo B va a reabsorber lo que viene siendo el CO2 y gracias al agua como que se van a unir y van a terminar de nuevo como que dividiéndose en bicarbonato e hidrogeniones. Pero va a pasar muy diferente a la célula intercalada tipo A. Es decir, que en este caso, si estamos en una alcalosis, no queremos bicarbonato, por ende va a pasar a la luz tubular o al lumen. Entonces, en este caso va a haber un contratransportador muy importante que es la pendrina, que básicamente nos ayuda a eliminar o secretar lo que viene siendo este bicarbonato y vamos a reabsorber lo que viene siendo el cloro. Por otro lado, en este caso, o sea, ya dije, como dije con anterioridad, tenemos el hidrogenión. Entonces, el hidrogenión en un estado de alcalosis lo queremos reabsorber. Por ende, o sea, tenemos esta reabsorción por el HT pasa o por el potasio hidrogenión AT pasa. Ok, entonces también hay que tener en cuenta esta célula intercalada NOA-NOE, que se encuentra en médula interna, pero básicamente ¿cuál es su importancia? O sea, ¿por qué? Porque es que lo puse acá. Básicamente nos ayuda bastante con el NH4, el NH4 básicamente en una acidez, ¿no? Em, Tenemos esta glicoproteína en la parte del lumen que nos ayuda básicamente a eliminar todo este NH4. Y ya, básicamente esta célula es importante por eso, ¿no? Porque nos ayuda en un estado de, digamos, acidosis. Ok, entonces continuando con lo que vendría siendo la célula intercalada, ya hablamos acerca de la aldosterona, pero nunca hablamos acerca de cuál es el comportamiento de la aldosterona en este equilibrio ácido-base. Ok, entonces,
El comportamiento de esta aldosterona, ¿qué es lo que va a hacer? Esta aldosterona, no sé si vieron con anterioridad cuando ya les estaba hablando acerca de toda esta función, pero era que la aldosterona, o sea, la angiotensina, perdón, va a inhibir el ROMCAN, ¿no? Pero, sin embargo, la aldosterona, como pueden observar, también va a funcionar sobre las células intercaladas alfa y las células intercaladas beta. Entonces, entramos en un estado de hipocalemia. ¿Por qué? O sea, porque básicamente, o sea, tenemos como que toda esta aldosterona en gran cantidad, ¿no? Ya, entonces, si entramos en un estado de hipocalemia, queremos reabsorber potasio, porque no estamos como que reabsorbiendo potasio. Entonces, tu célula dice, ¿sabes qué? Dame potasio. ¿Cómo reabsorbemos potasio? Bueno, básicamente porque en la célula intercalada A tenemos este intercambiador que es potasio-hidrogenión ATPasa, que el hidrogenión lo bota o lo secreta y la reabsorción va a ser de potasio. Entonces estamos secretando como dije, este hidrogenión. Y por otro lado, en la parte de la célula intercalada B, tenemos básicamente este NDBCE, que como pueden observar, nos permite la reabsorción de lo que viene siendo el bicarbonato. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que va a pasar acá? Tenemos una secreción de hidrogenión, entonces nos estamos quedando sin ácidos, si podría decir así. Por el contrario, estamos reabsorbiendo un bicarbonato, o bueno, bicarbonatos en general. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos poniéndonos básicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nos ponemos básicos? Si nos ponemos bastante básicos, lo que pasa es que llegamos a una alcalosis metabólica. Entonces, a diferencia o sea, del aumento de la aldosterona, ¿qué es lo que va a pasar si hay una disminución de la aldosterona? Vamos a llegar a un estado de hipercalemia. Entonces, si estamos en un estado de hipercalemia, lo que va a pasar es que, tipo, ya no necesitamos la reabsorción de potasio. Entonces, no es necesario que reabsorbamos lo que viene siendo, que secretemos lo que viene siendo este, el hidrogenión. Entonces, va a haber menos secreción de los hidrogeniones, va a haber menos reabsorción del bicarbonato, y a diferencia de la anterior diapositiva, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener más que nada más ácidos, o sea, porque vamos a secretar menos hidrogeniones, entonces vamos a tener más y más ácidos dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Muy probablemente tendamos como que a hacer una acidosis metabólica. Ok, entonces, ya por finalizar más que nada, tenemos lo que viene siendo el anión GAP. Entonces, ¿qué viene siendo el anión GAP? Ok, el anión GAP básicamente son como aniones y cationes como que en los líquidos, digamos, en el líquido extracelular, ¿no? Pero normalmente todos estos aniones y cationes no son sensados como diariamente, si se podría decir así. Sin embargo, los que normalmente se sensan son el sodio, el cloro y el bicarbonato. Por ende, o sea, como pueden observar, lo que se va a hacer para poder hallar este anión GAP es básicamente la suma del cloro con el bicarbonato y la diferencia del sodio. Porque básicamente lo que queremos encontrar, ¿qué es? Como pueden observar, o sea, la diferencia de la cantidad que hay de sodio y este bicarbonato más el cloro, hay cierto gap, ¿no? Cierto gap acá, justamente el anión gap. Sin embargo, esto solo se va a buscar en lo que vendría siendo una acidosis metabólica. Ok, entonces, continuamos. Ok, ya. Tenemos que dentro de los valores normales del anión gap, tenemos lo que viene siendo los valores normales, que vendrían siendo 12 más menos 4. Aquí podemos encontrar un anión gap normal, un anión gap aumentado. Por ejemplo, le encontramos un anión gap aumentado como que pongámoslo en 20. Esto podría ser debido a una cetoacidosis, debido a una acidosis láctica, a toxinas como el metanol, el etilenglicol, el salicilato, etcétera, etcétera. Pero si llegamos a encontrar un anión gap normal o hiperclorémico, o por ejemplo en este caso, qué es lo que probablemente está pasando en esta persona? Vamos a encontrar muy probablemente una acidosis tubular renal, diarrea, o probablemente un síndrome de Fanconi, ¿no? Entonces, por último, o sea, qué es lo que queremos hallar acá? O sea, solo y tan solo en el caso de que lleguemos a encontrar, digámoslo así, una acidosis metabólica, este, con un anión GAP normal, vamos a encontrar este anión GAP urinario. Ojo, solo si encuentras una acidosis metabólica con anión GAP normal. O sea, si lo encuentras aumentado, no es necesario que hagas esto realmente. Ya, ok, entonces, no, bueno, no es necesario, no, sino como que no deberías hacerlo realmente. Y si lo encuentras normal, sí, o sea, como que deberías pasar a hacer esto. Ok, entonces, aquí, ¿por qué se utiliza este anión GAP urinario? Se utiliza para poder ver en qué lugar es el daño. Entonces, al realizar toda esta fórmula, se podría decir, encontramos que hay tres tipos, si no estoy mal, de lo que vendría siendo, o sea, el lugar de daño el túbulo, ¿no? En general.
Y para esto es importante saber que la excreción urinaria de amonio se acompaña de un aumento en la excreción de cloro. Entonces, ya sabiendo ese contexto, vamos por los tipos, ¿ok? Entonces, al realizar este anión gap urinario, si te sale positivo, es muy probablemente porque no haya amonio. ¿Y cuál es, o sea, y dónde se encuentra el problema entonces si no hay amonio? Muy probablemente se encuentra en la nefrona distal. Por otro lado, o sea, si se encuentra este problema en la nefrona distal, es muy probable que tu pH urinario se encuentre alcalino y, o sea, porque justamente no hay amonio, entonces muy probablemente tu pH como que o sea, sea como que alcalino, ¿no? Y no hay una acidificación distal. Por otro lado, si tu anión GAP urinario se encuentra negativo, ¿qué es lo que va a pasar? Es que muy probablemente sí hay amonio. O sea, el problema probablemente esté en lo que vendría siendo el túbulo proximal. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa? Si el problema está en el túbulo proximal, es muy probablemente que tenga una menor capacidad de la reabsorción de bicarbonato. Esto en cuanto al tipo 2. Por último, encontramos el tipo 4. El tipo 4 es muy parecido al tipo 1. Básicamente lo que vamos a encontrar es este anión GAP urinario positivo. La diferencia es que lo vamos a encontrar acompañado de hipercalemia. Y aparte de que lo encontramos en un estado de hipercalemia, lo que va a pasar es que todo esto se va a realizar frente a una resistencia a la aldosterona. ¿Ok? Y el problema muy probablemente también se encuentre en la nefrona distal, así como en el tipo 1. Ok, entonces dentro de las conclusiones lo que tenemos es que el túbulo contorneado distal 2 o tardío es la primera porción de la nefrona que comienza a movilizar lo que vendría siendo el calcio y el magnesio. El túbulo colector, y gracias a la acción de la aldosterona, puede regular el manejo del sodio. El túbulo colector es capaz de actuar frente a acidosis, secretando hidrogeniones y reabsorbiendo bicarbonato. El túbulo colector es capaz de actuar frente a alcalosis, secretando bicarbonato y reabsorbiendo hidrogeniones. Ok, estas son las referencias que saqué para poder dar la clase. Y por último, me ayudaría mucho pudiendo como que, em, bueno, digamos, responder la encuesta. Asimismo, si es que están interesados en poder obtener algún resumen, me podrían escribir tipo con el screenshot de la encuesta ya resuelta y se las podría mandar sin problemas realmente. Entonces, igual cualquier pregunta me lo pueden mandar a mi Gmail, que lo puse al inicio, así que no hay problema. Muchas gracias.